Cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestra sección de lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 153. Antes de iniciar, pues como siempre, pongamos esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar y los dejo con Marcel. Gracias, buenas noches. La crisis en Capernaum. El viernes por la noche del día de su llegada a Bethsaida y el sábado por la mañana, los apóstoles observaron que Jesús estaba seriamente ocupado con un problema de gran importancia. Se daban cuenta de que el maestro prestaba una atención poco común a algún asunto importante. El libro de Urantia no especifica si lo que pensaba el maestro estaba relacionado con sus apóstoles por la crisis que se produjo en Capernaum tras su llegada de Bethsaida, o su próximo sermón, o tal vez otro tema relacionado a la administración de su universo de Nevadón, pero lo que yo creo era, sobre todo, estaba enfocado en la crisis que se había producido. No desayunó y comió poco al mediodía. Todo el sábado por la noche y la noche anterior, los 12 y sus asociados se reunieron en pequeños grupos alrededor de la casa, en el jardín y en la playa. Pesaba sobre todos ellos una nube de incertidumbre y aprensión. Jesús poco les había hablado desde que salieron de Jerusalén. No veían al maestro tan preocupado y poco comunicativo desde hacía meses. Aún Simón Pedro estaba deprimido y abatido. Andrés no sabía qué hacer por sus entristecidos asociados. Natanael observó que estaban en un periodo de calma antes de la tormenta. Tomás expresó la opinión de que está por suceder algo fuera de lo ordinario. Felipe aconsejó a David Zebedeo que olvidara todo plan de alimentar y hospedar a la multitud, hasta que sepamos qué es lo que está pensando el maestro. Mateo estaba tratando con renovado esfuerzo de surtir el tesoro. Santiago y Juan conversaron sobre el próximo sermón en la sinagoga, perdiéndose en especulaciones relativas a su probable naturaleza y alcance. Simón el Celote expresó la opinión, en realidad, la esperanza de que el Padre en los cielos tal vez esté a punto de intervenir de alguna manera inesperada para reivindicación y apoyo de su Hijo. Mientras que Judas Iscariote se atrevió a albergar el pensamiento de que tal vez Jesús estaba oprimido por el arrepentimiento de no haber tenido el coraje y la osadía de permitir a los 5.000 que lo proclamaran rey de los judíos. Fue pues partiendo de este grupo de seguidores, deprimidos y desconsolados, que Jesús se abrió paso en esta bella tarde de sábado para predicar en la sinagoga de Capernaum su trascendental sermón. Las únicas palabras de alegría y buenos augurios de todos sus seguidores inmediatos provinieron de los inocentes gemelos Alfeo, quienes, al salir Jesús de la casa, camino de la sinagoga, lo saludaron alegremente diciendo: oramos porque el Padre te ayude y porque tengamos multitudes más grandes que nunca. Dada que ha sido un poco larga esta introducción, no sé si alguno de ustedes tiene algún aporte o quiere comentar algo.
Bueno, entonces sigamos con la primera sección del documento. La preparación del escenario. 1. Una congregación distinguida recibió a Jesús a las 3 de la tarde de este bellísimo sábado en la nueva sinagoga de Capernaum. Jairo presidía y entregó a Jesús las escrituras para leer. El día anterior habían llegado de Jerusalén 53 fariseos y saduceos. También estaban presentes más de 30 los líderes y rectores de las sinagogas vecinas. Estos líderes religiosos judíos actuaban directamente bajo las órdenes del Sanedrín de Jerusalén y constituían la vanguardia ortodoxa que venía para inaugurar una guerrilla abierta contra Jesús y sus discípulos. Sentado junto a estos dirigentes judíos en los asientos de honor de la sinagoga estaban los observadores, oficiales de Herodes Antipas, enviados por él para que averiguaran la verdad sobre los preocupantes rumores de que la plebe había intentado en tierras de su hermano Felipe proclamar a Jesús rey de los judíos. Es decir, habían alrededor de 100 personas militantemente contra Jesús, u observadores al menos. Jesús comprendía que estaba por enfrentarse con una inmediata declaración de guerra abierta y jurada por parte de sus enemigos en aumento, y audazmente eligió tomar la ofensiva. Al alimentar a los 5,000, había desafiado las ideas de estos sobre el Mesías material. Ahora, nuevamente, decidió poner abiertamente en tela de juicio el concepto del libertador judío. Esta crisis, que comenzó con la alimentación de los 5,000 y culminó con este sermón de la tarde del sábado, marcó el momento en que se redujo drásticamente la corriente de su fama y popularidad. De allí en adelante, el trabajo del reino estaría cada vez más dedicado a la tarea más importante de ganar conversos espirituales duraderos para la hermandad verdaderamente religiosa de la humanidad. Este sermón marca la crisis en la transición del periodo de discusión, controversia y decisión al de guerra abierta y aceptación o rechazo finales. El maestro bien sabía que muchos de sus seguidores estaban lenta, pero seguramente preparándose mentalmente para un rechazo final del mismo modo, sabía que muchos de sus discípulos estaban lenta, pero seguramente pasando por esa capacitación de la mente y esa disciplina del alma que les permitirían triunfar sobre la duda y valientemente afirmar su fe madura en el Evangelio del Reino. Jesús comprendía plenamente cómo se preparan los hombres para tomar decisiones en una crisis y realizar acciones inmediatas y audaces mediante un lento proceso de selección reiterada entre situaciones recurrentes de bien y mal. Sometió a sus mensajeros elegidos a repetidas pruebas de desilusión y les proporcionó con frecuencia oportunidades llenas de dificultad para que seleccionaran entre el camino justo y el camino erróneo, de enfrentar las pruebas espirituales. Sabía que ellos tomarían sus decisiones vitales de acuerdo con actitudes mentales y reacciones espirituales previas y habituales. Esta crisis en la vida terrenal de Jesús comenzó con el episodio de la comida para los 5,000 y terminó con este sermón en la sinagoga, un periodo de alrededor una semana. La crisis en la vida de los apóstoles comenzó con este sermón en la sinagoga y continuó durante todo un año, terminando tan solo con el juicio y crucifixión del Maestro.
Mientras estaban sentados allí en la sinagoga esa tarde, antes de que Jesús comenzara a hablar, un solo gran misterio, una sola pregunta suprema se alojaba en la mente de todos. Tanto sus amigos como sus enemigos tenían un solo pensamiento, y era este: ¿por qué sofocó él tan deliberada y eficazmente el entusiasmo popular? Fue inmediatamente antes e inmediatamente después de este sermón cuando la incertidumbre y el desencanto de sus seguidores desilusionados cundieron en una oposición inconsciente que finalmente se transformó en auténtico encono. Fue después de este sermón en la sinagoga cuando Judas Iscariote acarició su primer pensamiento consciente de deserción, pero supo por el momento dominar eficazmente tales inclinaciones. Todos se encontraban en un estado de perplejidad. Jesús los había dejado confundidos y en zozobra. Recientemente se había lanzado a la más grande demostración de poder sobrenatural de toda su carrera. El episodio en que sació a los 5.000 fue el acontecimiento singular de su vida terrenal que más apeló al concepto judío del Mesías esperado. Pero esta extraordinaria ventaja fue inmediatamente contrarrestada en forma inexplicable por su pronto e inequívoco rechazo de la corona de rey. El viernes por la noche y nuevamente el sábado por la mañana, los dirigentes de Jerusalén trataron de convencer a Jairo de que impidiera el discurso de Jesús en la sinagoga, pero sin resultados. La única respuesta de Jairo a sus ruegos fue: yo he otorgado su solicitud y no me retractaré. Bien, si tienen algún comentario o algún aporte, bienvenido. Sí, Aníbal, por favor. Todas estas pruebas, vicisitudes, contradicciones y para que la gente eh, eh, pensara o tomara decisiones, resultó como en un odio muy grande contra Jesús. No sé, eso es como, no sé, ¿cómo se explica eso? No era Yo, como para mantenerlos a todos en, en el camino pues del reino. sí, pero bueno, primero recordemos que entre los 5.000 y otros seguidores que tenía Jesús alrededor de Galilea, que eran 50.000, solo alrededor de unos 500 lo siguieron, es decir, un 1% de sus seguidores de esa zona o de esa región. Y lo que Jesús menciona, y más tarde lo vamos a ver incluso en este documento, es que eh, Jesús, al hablar tan militantemente contra las leyes rabínicas, ¿no? Y más bien proclamar la libertad del nuevo reino, eran seguramente conceptos que, por eso, viendo estos números, tal vez un 1% apenas de las personas que lograban escuchar a Jesús realmente lograron comprender su palabra. Y al creer la mayoría de ellos que el concepto, la mayoría de ellos al tener el concepto rabínico o el concepto más judío del Mesías judío, y que claramente Jesús estaba en contra del Mesías judío, fue lo que supuso el encono y el rechazo de la mayor parte de sus seguidores, que no comprendieron la verdad de lo que enseñaba y dijo Jesús. Eso es lo que creo. Eso. Otra cosa es que mencionaste que Jesús estaba como ocupado con sus asuntos del universo local. No sé si dijiste eso o no, pero me No, no, parece que sí. sí, era una interpretación. Lo que dice el libro es que
los apóstoles observaron que Jesús estaba seriamente ocupado con un problema de gran importancia, pero no menciona o especifica el libro si ese problema de gran importancia era esta crisis que había en Capernaum, pero Jesús, además de estar en este mundo, también tenía que estar pensando en la administración de todo su universo. Entonces, como no lo especifica el libro, por eso me atreví a mencionar de que quién sabe en qué estaba pensando Jesús. Yo presumo que era todo este su plan de la crisis y de cuál iba a ser el sermón próximo que iba a dar. Sí, eso es lo que yo estaba pensando, que él estaba preocupado por lo que iba a pasar en la sinagoga. Ujú. Sí, puede ser. Es una especulación válida. ¿Alguien más? Si no, pasamos con Carlos. 2. El memorable sermón. Jesús comenzó este sermón leyendo de la ley, tal como se encuentra en Deuteronomio. Pero acontecerá que si el pueblo no obedece la voz de Dios, con seguridad vendrán sobre ellos las maldiciones de la transgresión. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Serás vejado por todos los reinos de la tierra. El Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a una nación extranjera. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla entre todas las naciones. Tus hijos e hijas irán en cautiverio. Los extranjeros que estarán en medio de ti se elevarán sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Y estarán todas estas cosas sobre ti y tu descendencia para siempre, por cuanto no habrás atendido a la palabra del Señor. Servirás, por tanto, a tus enemigos que vendrán contra ti. Sufrirás hambre y sed y llevarás este yugo ajeno de hierro. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, nación que no tendrá respeto a ti. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, y toda la tierra caerá en sus manos. Y sucederá que llegarás a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos e hijas, en el sitio y en el apuro con que te angustiarán tus enemigos. Y ahí están las citas de Deuteronomio en donde se encuentran esas escrituras. Cuando Jesús hubo terminado esta lectura, pasó a los profetas y leyó de Jeremías. Si no atendéis a las palabras de mis siervos los profetas que os he enviado, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes y los maestros oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Señor. Y sucedió que cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado que dijera a todo el pueblo, los sacerdotes y los maestros lo agarraron diciendo, de cierto morirás. Y todo el pueblo se agolpó en la casa del Señor alrededor de Jeremías. Cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, se sentaron para abrir juicio contra Jeremías. Entonces hablaron los sacerdotes y maestros a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra nuestra ciudad, y vosotros lo habéis oído con vuestros oídos. Entonces habló Jeremías a los príncipes y a todo el pueblo. El Señor me envió a profetizar contra esta casa y esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y obedeced la voz del Señor vuestro Dios para libraros de los males que se han pronunciado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí,
estoy en vuestras manos. Haced conmigo lo que os parezca bueno y recto. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre este pueblo, porque en verdad el Señor me envió para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Los sacerdotes y maestros de ese día querían matar a Jeremías, pero los jueces no dieron su consentimiento, aunque sí castigaron sus palabras de advertencia, mandando que lo ataran con sogas y lo bajaran a un calabozo inmundo, hundiéndolo en el lodo hasta las axilas. Eso fue lo que esta gente le hizo al profeta Jeremías cuando él obedeció la orden del Señor. Advirtió a sus hermanos sobre su inminente caída política. Continúa Jesús diciendo, hoy deseo preguntaros, ¿qué harán los altos sacerdotes y los líderes religiosos de este pueblo con aquel que se atreve a advertirles sobre el día de su ruina espiritual? ¿Querréis condenar también a muerte al maestro que se atreve a proclamar la palabra del Señor y que no teme deciros que os negáis a caminar en el camino de la luz que conduce a la entrada del reino del cielo? ¿Qué es lo que buscáis como prueba de mi misión en la tierra? ¿Os hemos dejado tranquilos en vuestra posición de influencia y poder mientras predicábamos buenas nuevas a los pobres y a los parias? No hemos lanzado ningún ataque hostil contra lo que vosotros reverenciáis, sino más bien hemos proclamado una nueva libertad para el alma temerosa del hombre. He venido al mundo para revelar a mi Padre y para establecer sobre la tierra la hermandad espiritual de los hijos de Dios, el reino del cielo. Aunque muchas veces os he recordado que mi reino no es de este mundo, sin embargo, mi Padre os ha otorgado muchas manifestaciones de portentos materiales, además de las transformaciones y regeneraciones espirituales más evidentes. ¿Qué nuevo signo buscáis de mis manos? Os declaro que ya tenéis pruebas suficientes para permitiros tomar una decisión. De cierto digo a muchos que están sentados ante mí este día. Os enfrentáis con la necesidad de seleccionar qué camino seguiréis. Y yo os digo, como Josué dijera a vuestros antepasados, elige tú este día a quién servirás. Hoy muchos de vosotros os encontráis ante la bifurcación de los caminos. Algunos entre vosotros, cuando no pudieron encontrarme después del festín de la multitud en la otra orilla, contratasteis la flotilla de pesca de Tiberias, que una semana antes se había refugiado ahí cerca durante una tormenta, para ir a seguirme. ¿Y para qué? No en pos de la verdad y la rectitud, ni para aprender cómo servir y ministrar mejor a vuestros semejantes. No, más bien fue para conseguir más pan sin tener que trabajar por este. No buscabais llenar vuestra alma con la palabra viva, sino tan solo llenar vuestro estómago con el pan fácil. Por largo tiempo se os ha enseñado que cuando llegara el Mesías realizaría portentos que harían agradable y fácil la vida para todo el pueblo elegido. No es de extrañar, pues, que habiendo recibido estas enseñanzas, anheléis panes y peces. Pero yo os declaro que esta no es la misión del Hijo del Hombre. Yo he venido para proclamar la libertad espiritual, enseñar la verdad eterna y promover la fe viviente. Hermanos míos, no anheléis la carne que perece, sino más bien buscar el alimento espiritual que alimenta aún hasta la vida eterna. Y este es el pan de la vida que el Hijo da a todos los que lo toman y lo coman, porque el Padre ha dado esta vida al Hijo sin limitaciones. Cuando vosotros me preguntasteis, ¿qué hemos de hacer para realizar la obra de Dios? Yo os dije claramente, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Luego dijo Jesús, señalando una imagen de vasija de maná,
que decoraba el dintel de esta nueva sinagoga embellecida con racimos de uva. Habéis creído que vuestros antepasados en el desierto comieron maná, el pan del cielo. Pero yo os digo que ese era el pan de la tierra. Aunque Moisés no dio a vuestros antepasados el pan del cielo, mi Padre ahora está pronto para daros el verdadero pan de la vida. El pan del cielo es lo que desciende de Dios y da vida eterna a los hombres del mundo. Y cuando vosotros me digáis, danos este pan viviente, yo os contestaré, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Me habéis visto, habéis vivido conmigo, habéis contemplado mis obras. Sin embargo, no creéis que he venido del Padre. Pero a los que sí creen, no temáis. Todos los que son conducidos por el Padre vendrán a mí, y el que venga a mí no será rechazado. Ahora permitidme que os declare de una vez por todas que he venido a la tierra no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad final de aquel que me envió, que de todos los que él me ha entregado no debo perder ni uno. Y esta es la voluntad del Padre, que todo el que contemple al Hijo y crea en él tendrá vida eterna. Solo ayer os di pan para vuestro cuerpo. Hoy os ofrezco el pan de la vida para vuestras almas hambrientas. ¿Tomaréis pues ahora el pan del Espíritu con tanto entusiasmo como entonces comisteis el pan de este mundo? Al, pau- Al pausar Jesús un momento para contemplar a la congregación, uno de los maestros de Jerusalén, miembro del Sanedrín, se levantó y preguntó, ¿debo comprender, según lo que tú dices, que eres el pan que viene del cielo y que el maná que Moisés diera a nuestros antepasados en el desierto no lo era? Jesús respondió al fariseo, ¿comprendisteis bien? Entonces dijo el fariseo, pero ¿no eres tú Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero? ¿Acaso no son tu padre y tu madre, así como también tus hermanos y hermanas, bien conocidos de muchos entre nosotros? ¿Cómo puede ser que vengas aquí a la casa de Dios y declares que has venido del cielo? A esta altura, tanto murmullo había en la sinagoga y tal amenaza de un tumulto, que Jesús se puso de pie y dijo, seamos pacientes. La verdad no sufre nunca por un escrutinio honesto. Yo soy todo lo que tú dices, pero aún más. El Padre y yo somos uno. El Hijo hace tan solo lo que el Padre le enseña y todos los que el Padre entrega al Hijo, el Hijo recibirá para sí. Habéis leído donde dice en los profetas, todos seréis enseñados por Dios y que los enseñados por el Padre también oirán a su Hijo. Todo el que se entrega a la enseñanza del Espíritu residente del Padre, finalmente vendrán a mí. Nadie ha visto al Padre, pero el Espíritu del Padre vive dentro del hombre. Y el Hijo, que bajó del cielo, con toda seguridad ha visto al Padre. Y los que realmente creen en este Hijo ya tienen vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y están muertos. Pero este pan que desciende de Dios, si un hombre come de él, nunca morirá en el espíritu. Repito, yo soy este pan viviente y toda alma que llegue a alcanzar esta naturaleza unida de Dios y hombre vivirá por siempre. Este pan de vida que yo doy a todos quienes quieren recibirlo es mi propia naturaleza viva y combinada. El Padre en el Hijo y el Hijo uno con el Padre. Esa es mi revelación dadora de vida al mundo y mi don salvador para todas las naciones. Cuando Jesús terminó de hablar, el rector de la sinagoga despidió a la congregación, pero no se iban. Se congregaron alrededor de Jesús para hacer más preguntas, mientras otros murmuraban y discutían entre ellos. Este estado de cosas continuó por más de 3 horas. Eran más de las 7 de la noche
cuando el público finalmente se dispersó. Vemos este mensaje de Jesús pues tan directo, eh, como se suele decir por ahí, sin pelos en la lengua, directo al grano. Ya no habría forma de si que quiso decir esto o qué querrá decir con aquello, no fue directo. Y me llama la atención a mí que lo primero que leyó de Deuteronomio son como lo que uno considera hoy en día como ciertas maldiciones mm, que le caerían al pueblo si no obedecían pues el mensaje de los profetas y que entonces iban a ser inclusive eh, otros pueblos extranjeros iban a caer sobre ellos y los iban a esclavizar. Comenzó como con eso y me llama la atención porque Jesús utilizaría esas escrituras de Deuteronomio un poco fuertes. Y después ya hablando del profeta Jeremías, pues ya el mensaje cambia un poco y habla de que es hora de que ya tienen suficiente información, ya tienen suficiente experiencia para que tomen ya la decisión de qué camino seguir. Entonces, los exhorta a eso, que no van a ver como más señales, sino que ya es hora de que se decidan qué es lo que van a hacer. Y finalmente, pues entonces habla de que Él es el verdadero pan de vida, no como el maná, que pues servía para alimentar el cuerpo físico, pero el pan de vida que es Él es para alimentar nuestro espíritu, nuestro ser en sí. Si hay alguna pregunta o comentario. No, no era una pregunta, era más bien un comentario. Yo me puse a oír este sermón de Jesús desde la postura de los oyentes, oyendo a un hombre muy corriente. Jesús no tenía ninguna cualidad que lo hiciera parecer un extraterrestre o una persona que no fuera coterráneo de lo que estaba hablando y lo que dijo era muy duro de aceptar. Ujú. Entonces, por un momento llegué a entender cómo este pueblo, más bien lo que hizo fue eso, que eran palabras esperanzadoras, más bien lo que lo hizo fue enfurecerse, ¿no? Y apartarse de Jesús. O sea, no sé de qué otra manera Jesús hubiera podido decir lo que quería decir y cumplir la misión que quería decir, pero o sea, hoy lo oí desde la postura de esa gente y me parecía que era muy duro aceptarlo. Sí, así es, Luis. Tal vez como pienso yo que él quiso con esto como hacer un último cernimiento, es decir, aquí con esto quedan los que son. El que siga firme es porque realmente está firme y el que estaba así medio dudoso con esto acaba de salirse, ¿no? Y es exactamente. Y mire la sorpresa del otro cuando le pregunta, pues, que por qué él dice que él es el pan de vida, que viene del cielo, pues si lo conocen, pues no es tu papá y tu mamá y tus hermanos, ¿cómo viene ahora a decir esto? Desde ese punto de vista, realmente sí, muy difícil para ellos entender estas palabras. No es lo mismo como las entendemos nosotros hoy en día, desde luego que no. Muy diferente, sí, sí. Es verdad, Luis, sí, gracias. Bien, pues entonces vamos ahora con Marcelo para continuar. 3. La reunión después del sermón. Muchas fueron las preguntas hechas a Jesús durante esta reunión después del sermón. Algunas fueron formuladas por sus perplejos discípulos, pero más provinieron de los críticos no creyentes que tan solo trataban de poner a Jesús en apuros y hacerlo caer en una trampa. Uno de los fariseos visitantes, montado en un farol, gritó esta pregunta: Nos dices que eres el pan de la vida. ¿Cómo puedes darnos tú tu carne para comer y tu sangre para beber? ¿De qué vale tu enseñanza si no puede ser llevada a cabo? Jesús respondió a esta pregunta diciendo: No os enseñé que mi carne es el pan de la vida, ni que mi sangre es el agua viva, pero he dicho que mi vida en la carne es un don del pan del cielo, el hecho del verbo de Dios hecha carne y el fenómeno del Hijo del Hombre, sujeto a la voluntad de Dios, constituyen una realidad de experiencia
que es equivalente al alimento divino. No podéis comer mi carne, ni beber mi sangre, pero podéis en espíritu volveros uno conmigo, aun como yo soy uno en espíritu con el Padre. Podéis alimentaros con la palabra eterna de Dios, que es verdaderamente el pan de la vida, y que ha sido donada en la semejanza de la carne mortal. Podéis regar vuestra alma con el Espíritu Divino, que es verdaderamente el agua viva. El Padre me ha enviado al mundo para mostraros cómo desea morar en todos los hombres y guiarlos. Y he vivido esta vida en la carne para inspirar a todos los hombres para siempre a que también traten de conocer y hacer la voluntad del Padre Celestial que en ellos reside. Entonces, uno de los espías de Jerusalén que había estado observando a Jesús y a sus apóstoles, dijo: Vemos que ni tú ni tus apóstoles os laváis las manos en forma adecuada antes de comer pan. Bien debéis saber que la práctica de comer con las manos sucias e impuras es una transgresión de la ley de los ancianos. Tampoco laváis en forma adecuada vuestras copas de beber y vuestras vasijas de comer. ¿Por qué mostráis tal falta de respeto por las tradiciones de los padres y las leyes de nuestros ancianos? Cuando Jesús lo oyó hablar, respondió: ¿Por qué transgredís los mandamientos de Dios con las leyes de la tradición? El mandamiento dice: honrarás a tu padre y tu madre, y os ordena que compartáis con ellos vuestra sustancia si es necesario. Pero vosotros aplicáis una ley basada en la tradición que permite que los hijos desobedientes digan que el dinero que pudiera haber ayudado a los padres ha sido entregado a Dios. Así libera la ley de los ancianos a estos hijos mañosos de sus responsabilidades, sin tomar en cuenta el hecho de que estos hijos, subsiguientemente, utilizan el dinero para su propia comodidad. ¿Por qué anuláis de este modo el mandamiento, basándoos en vuestra tradición? Bien profetizó Isaías vuestra hipocresía diciendo: Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas los preceptos de los hombres. Bien podéis ver cómo olvidáis el mandamiento, aferrándoos en cambio a las tradiciones de los hombres. Rechazáis sin titubear la palabra de Dios, mientras mantenéis vuestra tradición. De muchas otras maneras os atrevéis a emplazar vuestras enseñanzas por encima de la ley y de los profetas. Entonces se dirigió Jesús a todos los que estaban presentes, diciendo: Pero prestadme atención todos vosotros. No es lo que entra por la boca lo que ensucia espiritualmente al hombre, sino más bien lo que procede de la boca y del corazón. Pero ni siquiera los apóstoles pudieron captar plenamente el significado de sus palabras, porque Simón Pedro también le preguntó: para que algunos de tus oyentes no se sientan innecesariamente ofendidos, ¿puedes explicarnos el significado de estas palabras? Entonces le dijo Jesús a Pedro: ¿es que tú también eres duro de comprensión? ¿Acaso no sabes que toda planta que no haya sembrado mi Padre será desarraigada? Presta atención a los que quieren conocer la verdad. No puedes obligar a los hombres a que amen la verdad. Muchos de estos maestros son guías ciegos. Y tú sabes que si un ciego conduce a un ciego, ambos caerán al precipicio. Pero prestad atención cuando os digo la verdad sobre esas cosas que ensucian moralmente y contaminan espiritualmente a los hombres.
Yo declaro que no es lo que entra al cuerpo por la boca o llega a la mente por los ojos y los oídos lo que ensucia al hombre. El hombre tan solo se ensucia por el mal que puede originarse dentro de su corazón y que encuentre expresión en las palabras y acciones de estas personas impuras. ¿Acaso no sabes que es del corazón de donde provienen los malos pensamientos, los protervos proyectos de asesinato, robo y adulterio, juntamente con los celos, el orgullo, la ira, la venganza, los regaños y el falso testimonio? Estas son precisamente las cosas que ensucian al hombre y no el comer pan con las manos ceremonialmente sucias. Ya los comisionados fariseos del Sanedrín de Jerusalén estaban casi convencidos de que había que arrestar a Jesús por blasfemia o porque se mofaba de la ley sagrada de los judíos. Por eso intentaban enredarlo en discusiones sobre algunas de las tradiciones de los ancianos, las así llamadas leyes orales del país, para darle la oportunidad de que las atacara. Sin importarles el hecho que hubiera escasez de agua, estos judíos encadenados por las tradiciones no dejaban jamás de realizar el lavado ceremonial de las manos antes de cada comida. Era su creencia que es mejor morir que transgredir los mandamientos de los ancianos. Los espías hicieron esta pregunta porque sabían que Jesús había dicho: la salvación es un asunto de un corazón limpio, más bien que de unas manos limpias. Pero estas creencias, cuando se vuelven parte de una religión, son difíciles de eliminar. Aún muchos años después de este día, el apóstol Pedro seguía siendo esclavo temeroso de muchas de estas tradiciones sobre la limpieza y la impureza. Y finalmente se liberó mediante la experiencia de un sueño extraordinario y vívido. Todo esto se puede comprender mejor si se recuerda que estos judíos consideraban que comer sin lavarse las manos equivalía a comerciar con una prostituta, y ambas acciones eran igualmente castigadas con la excomunión. Así pues, eligió el maestro discutir y exponer la locura del entero sistema rabínico de reglas y reglamentaciones representados por la ley oral, las tradiciones de los ancianos, todas las cuales eran consideradas más sagradas y obligatorias para los judíos que las enseñanzas mismas de las Escrituras. Y Jesús habló con menos reserva porque sabía que había llegado la hora en que nada más podía ser para prevenir una ruptura abierta de las relaciones con estos dirigentes religiosos. Bien, yo creo que este último párrafo resume en gran medida las palabras que dirigió Jesús a la congregación todavía reunida después del sermón. Como tú mencionabas, Luis, hace un momento, como que esta fue la última acción que Jesús tomó para referirse a toda la, por así llamarlo, la eh, hipocresía de los fariseos de aquel entonces, que para ellos era más importante las tradiciones eh, rabínicas que la enseñanza de la palabra, que la enseñanza de las escrituras y la palabra de Jesús. Por otro lado, también en esta sección se explica muy claramente, o Jesús explica muy claramente aquellas dos oraciones tan importantes del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, referidos a danos hoy nuestro pan para mañana, refiriéndose a que es su palabra la que permite tener la vida eterna, ¿no? Y refresca nuestra alma con el agua de la vida, refiriéndose al Espíritu que está acá en la tierra. Por otro lado, también en esta sección habla, que a mí me llamó la atención,
habla sobre el sueño que tiene Simón Pedro, ¿no? En el cual él seguía aferrado a estas costumbres, sobre todo de lavarse las manos, etcétera, pero por un sueño revelador, él destierra de sí estas tradiciones. Sin embargo, en un documento anterior habíamos estudiado de que los sueños eh, eran supersticiones en algunos casos, pero en algunos casos como este, yo creo que también los sueños pueden convertirse en enseñanzas que vienen de arriba. ¿Algún comentario o aporte? En la Eucaristía católica, el sacerdote católico dice que este es el cuerpo, creo que dice así, y la sangre de Jesús. Y también creo que también se lava las manos. Eso tiene que ver con todo lo que estaba mencionando Jesús ahí. Bueno, sí, yo considero también que estas ceremonias también tratan de recoger las enseñanzas de Jesús, aunque tal vez desde un punto de vista muy si uno lo toma muy literalmente, ¿no? De tomar la hostia como parte del pan y beber el vino como parte de beber la sangre de Jesús. Pero yo tal vez aquí pasaría la palabra más bien a Luis, que nos pueda explicar un poco más de esto, dado su conocimiento del tema. Gracias, Marcelo. Bueno, eso no es invento de los curas. O sea, de hecho, los tres evangelios sinópticos que se llaman así, sacando el de Juan, en la última cena, Jesús dice esas palabras. Toma el pan y dice, este es mi cuerpo, y toma el vino y dice, este es mi sangre que se entrega por ustedes. Este es el pan que se rompe por ustedes para el perdón de los pecados. O sea, eso está en los evangelios. Eh, y creo que aquí también en el libro durante tampoco, en la última cena, no, Jesús no dijo exactamente eso, pero basándose en los evangelios, entonces la iglesia hace el mismo rito. Lavarse las manos y también tiene que ver con esas abluciones que eran costumbre, este, en señal de purificación, pues de que estabas haciendo algo santo. No sé si eso contesta un poco, ¿no? Pero ciertamente, el, no sé cómo te da tanto la fuerza que tenga ahorita, pero sí, sobre todo la iglesia piensa que cuando el cura hace las palabras consagratorias, ese pan se convierte en carne y ese vino se convierte en sangre, de tal manera que literalmente estás bebiendo, comiendo y bebiendo la carne y bebiendo la sangre de Jesucristo, ¿no? Para otra iglesia es solo un símbolo, ¿no? Simbolizan la carne, el cuerpo y simbolizan la sangre. Y como dice muy bien aquí Jesús, simbolizan realmente, no pueden comer mi carne ni pueden beber mi sangre literalmente, ¿no? Será de lógica, ni por muchas palabras que les digas a las especies, se llaman así. Es más que todo una cuestión de comunión con la manera de vivir de Jesús. Comulgar, comer el pan y beber el vino es estar de acuerdo con Él y querer vivir como vivió Él, pues, lo que puedo decir. Sí. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Claudio, por favor. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Eh, a ver, reflexionando sobre todo el documento, ¿no? O sea, a mí me llama la atención cómo los maestros del Sanedrín y, y todos aquellos que estaban buscando este, hacerlo caer a Jesús, eh, si bien Jesús colocó palabras muy fuertes cuando leyó Deuteronomio y todo lo demás, fueron palabras que después se cumplieron. Entonces, o sea, eh, se enojaron con Isaías porque le decía algo que no les gustaba. Lo mismo pasaba con Jesús, cuando decía cosas que no le agradaban, o sea, lo tomaban como una ofensa y hasta, o sea, querían condenarlo a muerte simplemente por
lo que estaba diciendo porque no estaba en consonancia con las costumbres de los ancianos, ¿no? Realmente me llama la atención, más allá de lo que quizás Jesús le pudo haber dicho en ese momento, porque bueno, en ese momento se lo estaba diciendo. Pero ellos tenían la experiencia en las Escrituras que muchas de las cosas que dijeron los profetas se cumplieron. Entonces, o sea, y ellos, sin embargo, o sea, estaban ciegos, como decía Jesús, ¿no? O sea, el que guía a un ciego a otro ciego se van a caer al precipicio. Realmente, bueno, este documento es maravilloso. Y acá, sin lugar a dudas, o sea, Jesús separó la paja del trigo, ¿sí? Entre aquellos que creían en Él realmente, espiritualmente, y aquellos que lo seguían porque les curaba sus afecciones, porque les daba de comer o porque cualquier otra cosa material le pudiesen sacar provecho. Así que bueno, como decías hace un rato, bajaron muchísimo la cantidad de seguidores, pero a veces no es la cantidad, sino la calidad. Entonces, o sea, Jesús de ahí en más también se abocó a trabajar en lo espiritual y no en lo que tenía que ver con los portentos, con los milagros y cosas así, porque lo único que lograba era que vengan curiosos y que vengan gente a intentar aprovecharse de cosas que podía ofrecer Jesús materialmente, pero que no servía para lo que tenía que ver con lo espiritual. Mismo hasta yendo más allá, ¿eh? O sea, Jesús resucitó a Lázaro, ¿sí? Pero Lázaro se volvió a morir. ¿Sí? Más allá que después cuando murió posiblemente haya sido aceptado en el reino, pero la resurrección que le dio a Lázaro en ese momento era una resurrección material, ¿sí? Entonces, o sea, habría que, o sea, tratar de entender el mensaje espiritual de Jesús para que se pueda hacer carne en uno, ¿eh? O sea, que nuestro obrar sea como es la voluntad del Padre, cosa que no es fácil en nosotros porque somos muy imperfectos, pero es lo que tratamos de seguir, lo que tratamos de lograr y bueno, con la ayuda de Dios quizás y con la misericordia, ¿eh? Lo podremos llegar a lograr. Gracias. Sí. Gracias a ti, Claudio. Efectivamente, este sermón inicia el comienzo de la segunda etapa, ¿no? De predicación de Jesús, que lo hace de un modo incluso más militante, ¿no? Octavio, por favor, adelante. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos y saludarlos a todos. Yo siempre he pensado que como que o lo hicieron totalmente a propósito o fue una falta de planeación, que yo creo que no fue por falta de planeación, ¿no? Sabiendo quién era Jesús. Pero a mí me llama mucho la atención si Jesús estuvo varias veces en esta situación en las sinagogas, tomando las escrituras como referencias y de alguna manera él pues aportaba, ¿no? Todo eso que el acervo histórico, ¿no? Del pueblo de Israel y mostraba, ¿no? Que de alguna manera había un seguimiento. Pero ¿por qué nunca dijo abiertamente, ¿saben qué? Yo aunque nací en este pueblo, pero no soy para este pueblo, sino que soy para toda la humanidad. Porque a lo mejor se hubieran ahorrado muchos problemas porque como que Jesús estaba encubierto, ¿no? Estaba dentro del pueblo judío, era de esa nación, pero de algún modo no era para los judíos, era para todos. Entonces él de alguna manera nunca se abrió, no sé cómo explicarlo. Nunca dijo, ¿saben qué? Es que si estaba ahí enfrente a los menos líderes, ¿no? Como lo leímos ahorita en el documento, ¿por qué no dar un poquito más de contexto para que lo entendieran? A veces se me figura como que si los de Israel fueran como los de Urantia, ¿no? Como nosotros como urantianos.
que estamos a base de la adversidad, de la resiliencia, ¿no? Para poder progresar espiritualmente. Pudiera ser esa una de las razones. Y siempre me llama mucho la atención por qué no haber sido un poquito más abierto. Tal vez si él hubiera expresado con mayor claridad quién era y para qué venía, pues a lo mejor, bueno, a lo mejor lo hubieran matado de cualquier forma, ¿no? Pero siempre me queda esa duda. Gracias y espero haberme explicado. Buenas tardes. Gracias, Octavio. ¿Alguien más? Si no es así, entonces, sí, Aníbal, por favor. Bueno, voy a ver si le contestó así. Es que el endurecimiento de la mente y del corazón de los judíos era muy grande porque habían como cristalizado, dogmatizado la ley de Moisés. Y cualquier cosa era una transgresión y suscitaba pues como el odio y la persecución. Y Jesús como que nunca, Jesús le tocó una pelea muy dura para tratar de que pensaran de otra manera y sin embargo no cambiaban. Como el tema este, pues lo del Mesías, que esperaban un Mesías de todas maneras, como fuera, me parecía a mí, porque eso era lo que estaban esperando y eso era lo que querían también. Ujú. Sí, tal vez lo que yo podría acotar a lo que señalas, Aníbal, y también en respuesta a Octavio, eh, es que toda esta enseñanza es gradual, ¿no? Por eso que es la quinta revelación. Jesús fue la cuarta revelación y como mencionas tú, Aníbal, Jesús tuvo que decir estas verdades a una, primero, haber elegido a los judíos, que en ese momento eran la raza que más podía comprender la llegada del verdadero Mesías, o la llegada del Hijo de Dios, y sin embargo ellos tenían y abrigaban todas esas dudas por su corazón duro. Entonces, imagínense darles una explicación más profunda de lo que era lo que él predicaba en aquel momento, pues hubiera sido ya una cosa, pero ya totalmente, seguramente alocada para ese tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que también esta verdad viene dosificada, por así decirlo, con las palabras y enseñanzas de Jesús en lo que ha sido la cuarta revelación y luego viene esta quinta revelación. Y de hecho, el libro se guarda algunas otras cosas que seguramente van a ser reveladas en un momento posterior, que está más allá incluso del alcance de nuestra comprensión. Así tal vez yo explicaría o respondería a tu duda o tu pregunta, Octavio. ¿Alguien más? Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos, seguimos con Carlos, quien va a leer las últimas dos secciones de este documento. Gracias, gracias, Marcelo. No olvidemos que Jesús muchas veces decía, mi reino no es de este mundo. O sea que estaba pensando como en el futuro, podría ser, aunque necesariamente no se refería al futuro, sino a que no era aquí de este planeta. Y, y yo leí hace un momentito esto que voy a compartir, en el numeral 2 el Padre en el Hijo y el Hijo uno con el Padre. Esa es mi revelación dadora de vida al mundo y mi don salvador para todas las naciones. Y ahí entonces Jesús estaba diciéndoles que su mensaje era para todas las naciones. Lo que pasa es que muchos de ellos no escuchaban, como nos puede suceder a nosotros. Y cuando tenemos ya en nuestra mente una idea fija, lo que va en contra de esa idea parece que nos resbala por los oídos, no lo escuchamos. Escuchamos solo lo que nos va interesando, que reafirma nuestras ideas previas. Y las que no, pues entonces esas no las escuchamos. Es difícil, por eso hay que dar tantas veces, tantas lecturas. Y ellos no tenían la posibilidad de escuchar ese mensaje dos o tres veces. Nosotros hoy en día podemos escuchar los mensajes porque se graban y podemos escucharlo y analizarlo y volverlo a leer o volverlo a escuchar. Ahí en ese entonces no. Lo que escucharon
y si hubo un ruidito, un viento, un árbol que sonó, o lo que sea, pues fue un ruido que interrumpió el mensaje. Sí, Sí, Octavio. Octavio. Eso sí es verdad, hermanito. Jesús dijo de muchas maneras su situación, pero realmente pues, nadie lo escuchó. Es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Nadie lo escuchó. Tal vez era porque, pues, como dijo el hermano hace un momento, todavía había que dejar que esta espera tuviera un curso más de tiempo, ¿no? En la línea del tiempo, pues faltaban todavía muchas cosas. Por eso también él no insistió, ¿no? En que quedara claro el mensaje. A lo mejor es parte del aprendizaje, ¿no? Y Ajá. del trabajo de la fe que debemos de tener todos para poder avanzar y Fíjense, poder desarrollar nuestra alma. también es posible que esas palabras fueran para que sean escuchadas por nosotros hoy en día. Tal vez no eran para ellos, que se las estaba diciendo en Exacto, sinagoga, pienso yo. exacto. Y la revelación lo dice, no sé qué documento, pero está hermanito. Dice que todo lo que hizo Jesús en esa época es para generaciones futuras. Sí, sí, Gracias. correcto, sí, sí. Muy bien, Octavio, gracias. Pero un 1% por lo menos lo escuchó a Jesús Sí, y lo sí, siguió. claro, sí, claro, claro Y que esa sí. fue la semilla que ha permitido que sus enseñanzas trasciendan hasta el día de hoy, ¿no? Correcto, Y así con es. esta revelación, con esta revelación. Así se hayan deformado o malinterpretado algunas cosas, pero como quiera llegó, porque si no hubiera sido por eso, o los evangelios, nadie sabría hoy en día quién fue Jesús de Nazaret realmente. Bien, pues vamos a continuar. 4. Las últimas palabras en la sinagoga. Durante esta reunión, después de los servicios, en el medio de las discusiones, uno de los fariseos de Jerusalén condujo ante Jesús a un joven perturbado, poseído por un espíritu rebelde y turbulento. Después de conducir a este joven demente ante Jesús, dijo: ¿Qué puedes hacer tú por semejante aflicción? ¿Puedes echar afuera a los demonios? Cuando el maestro contempló al joven, fue conmovido por la compasión y señalando al muchacho que se le acercara, lo tomó de la mano y dijo: Tú sabes quién soy yo, sal de él, y yo ordeno a uno de tus semejantes leales que se asegure de que no vuelvas. Inmediatamente el joven se sintió normal y recobró su mente sana. Este es el primer caso en el que Jesús realmente echó a un espíritu maligno fuera de un ser humano. Todos los casos previos solo habían sido supuestamente poseídos por el diablo, pero este era un caso genuino de posesión demoníaca, tal como de cuando en cuando ocurría en aquellos días y hasta el día de Pentecostés, cuando el Espíritu del Maestro fue derramado sobre toda carne, haciendo por siempre imposible que estos pocos rebeldes celestiales se aprovecharan de ciertos tipos inestables de seres humanos. Al mostrar el pueblo admiración, uno de los fariseos se puso de pie y acusó a Jesús de que podía hacer estas cosas porque estaba aliado con los demonios, que admitía en el lenguaje mismo que empleó para echar fuera a este diablo que se conocían. Y siguió diciendo que los instructores y dirigentes religiosos en Jerusalén habían decidido que Jesús realizaba todos sus así llamados milagros por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Dijo el fariseo: No os asociéis con este hombre, es socio de Satanás. Entonces dijo Jesús: ¿Cómo puede Satanás echar afuera a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, pronto cae en la desolación. ¿Puede resistir el sitio una ciudad desunida? Si Satanás echa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿De qué manera, pues, puede perdurar su reino?
Pero deberíais saber que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y despojarlo de sus bienes si antes no lo vence y lo ata. Así pues, si yo por el poder de Belcebú echo afuera a los demonios, ¿por qué poder los echan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios de veras ha venido sobre vosotros. Si no estuvierais cegados por el prejuicio y confundidos por el temor y el orgullo, fácilmente percibiríais que el que está en vuestro medio es más grande que los demonios. Me obligáis a declarar que el que no está conmigo está contra mí, que el que no cosecha conmigo lo dispersa todo a los cuatro vientos. Dejadme pronunciar una advertencia solemne a vosotros que presumís con los ojos abiertos y con malicia premeditada atribuir a sabiendas la obra de Dios a las acciones de los demonios. De cierto os digo que todos vuestros pecados serán perdonados, aun todas vuestras blasfemias, pero la blasfemia deliberada y maligna contra Dios no os será perdonada, puesto que estos obreros persistentes de la iniquidad nunca buscarán ni recibirán perdón, son culpables del pecado de rechazar eternamente el perdón divino. Muchos entre vosotros habéis llegado este día a la bifurcación de los caminos. Habéis llegado al comienzo de la elección inevitable entre la voluntad del Padre y los caminos autoelegidos de las tinieblas. Así como vosotros elegís ahora, así seréis con el tiempo. Debéis hacer bueno el árbol y bueno su fruto, o de lo contrario el árbol será corrupto y corrupto su fruto. Yo declaro que en el reino eterno de mi Padre, el árbol se conoce por sus frutos. Pero algunos entre vosotros que sois como víboras, ¿cómo podéis, habiendo ya elegido el mal, dar buenos frutos? Después de todo, vuestra boca habla de la abundancia del mal que hay en vuestro corazón. Entonces otro fariseo se puso de pie diciendo: Maestro, quisiéramos que nos dieras un signo predeterminado con que todos estemos de acuerdo, que estableces tu autoridad y derecho de enseñar. ¿Estás de acuerdo con este arreglo? Y cuando Jesús escuchó esto, dijo: Esta generación incrédula y buscadora de signos desea un portento, pero ningún signo se os dará excepto el que ya tenéis y el que veréis cuando el Hijo del Hombre parta de entre vosotros. Y cuando hubo terminado de hablar, sus apóstoles lo rodearon y lo condujeron fuera de la sinagoga. En silencio se dirigieron con él a la casa en Bethsaida. Todos estaban sorprendidos y un tanto atemorizados por el repentino cambio en las tácticas de enseñanzas del maestro. No estaban acostumbrados para nada a verle actuar de esta forma tan militante. Bien, vemos cómo aquí se nos narra pues realmente el primer caso de que Jesús expulsa a un espíritu maligno de una persona. Y claro, por eso Jesús llegó diciendo: ¿sabes quién eres? Porque se estaba refiriendo a un ser intermedio rebelde, y le mandó que saliera y mandó que uno de los seres intermedios leales pues se asegurara de que no volviera a molestar a la persona. Y de esa manera pues se sanó. Los portentos y los signos para verificar. Pues sí, la gente quería más señales, ¿no? Si haces esto o aquello, pues entonces te vamos a creer, pero ya Jesús dijo: ya suficientes señales han tenido, ya no hay más, ¿verdad? En los relatos bíblicos se dice de que Jesús sí les dijo unas señales, ¿no? De que él iba a estar en la tierra, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y esto y lo otro, pero vemos que Jesús no dijo esas cosas. Él no dio más señales. El que quiere creer con lo que hay, ya está. No, no vamos a seguir dando más señas y a hacer más milagros y portentos
que duran por pocos días y después la gente vuelve y se va si no hay más. Pero permítame en un momentito, porque yo iba a comentar Ah, algo, voy a mirar un momento qué era. Eh, pero mientras buscas, Carlos, de hecho, sí, si es que en el caso del fariseo que le lleva al joven poseído por un demonio, eh, y Jesús lo libera de eso, en caso no lo hubiera hecho por cualquier circunstancia, lo hubieran culpado a Jesús de que no tenía el poder. Entonces es lo mismo que él diga o hable la verdad, en uno u otro caso igual no creían que era el Hijo de Dios, ¿no? pues sí, si el que quiere creer algo, lo cree, así no Ujú. tenga ninguna prueba ni evidencia. Y el que no quiere creer algo, por más que le muestren, como dice, pues no hay peor ciego, no hay peor sordo que el que no quiere ver ni oír. Pero no, me refería a que ellos decían que él hacía los milagros o esos portentos porque era pues amigo de Belcebú. Recordemos que Belcebú es un ser intermedio, el jefe de los seres intermedios rebeldes, y ellos pues conocían ese nombre de alguna manera y entendían que era pues el príncipe de los demonios. Pero Jesús les dice que no, imposible, porque una casa no puede estar dividida entre sí misma. Y al final habla de ese famoso pecado que se conoce como el pecado imperdonable, que el que blasfeme pues contra Dios de esa manera, diciendo que las cosas de Dios vienen del demonio, que fue lo que ellos estaban haciendo allí, pues no iba a tener perdón. Pero ¿por qué no va a tener perdón? ¿Acaso Dios no puede perdonar todo si la persona realmente se arrepiente y pide perdón? Yo entiendo que es porque las personas no van a pedir perdón y allí claramente lo dice. Ese es el llamado pecado imperdonable, porque la persona ya está tan inicua que no quiere pedir perdón y no pide perdón, y al no pedir perdón, pues ese es un pecado imperdonable, no porque Dios no lo pueda perdonar, es porque para que Dios perdone es necesario que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón. Si no hacemos eso, pues Dios no nos puede perdonar. Es necesario que pidamos perdón. Y como la gente que esté en eso no va a pedir perdón, pues entonces para ellos es un pecado imperdonable. El- en las iglesias lo enseñan como el pecado contra el Espíritu Santo. Algo así creo que es. Ellos entienden que es el Espíritu Santo, pero no. Ahí más se hace referencia al Espíritu de la verdad y atribuirle al demonio cosas que realmente son de Dios. En eso consiste eso es tal vez lo que quería comentar. Bueno, entonces vamos, si no hay otro comentario, vamos a seguir con el numeral 5, el final. 5. El sábado por la tarde. Una y otra vez Jesús había hecho añicos las esperanzas de sus apóstoles. Repetidamente había destruido sus expectativas más ansiadas, pero ningún periodo de desilusión ni temporada de pesadumbre igualó jamás la que ahora estaban sufriendo. Además, esta vez a la depresión se mezclaba el temor por su propio bienestar. Estaban todos sorprendidos y asombrados por la deserción tan repentina y completa de la plebe. Al mismo tiempo, también los desconcertaba y asustaba un tanto la audacia inesperada y la determinación asertiva exhibidas por los fariseos que habían venido de Jerusalén, pero más que nada estaban pasmados por el repentino cambio en las tácticas de Jesús. Bajo circunstancias ordinarias, se habrían alegrado de la aparición de esta actitud más militante, pero apareciendo como había aparecido, juntamente con tantas otras cosas inesperadas, se sorprendieron. Como si todo esto fuera poco, cuando llegaron a la casa, Jesús se negó a comer, se aisló durante horas en uno de los cuartos de arriba. Era casi la medianoche cuando Joab, el líder de los evangelistas, volvió e informó que un tercio de sus asociados habían desertado. A lo largo de toda esa noche fueron y vinieron discípulos leales, trayendo la noticia de que el cambio de actitud hacia el maestro era general en Capernaum. Los dirigentes de Jerusalén no vacilaron en alimentar este sentimiento de desafecto y en fomentar de todas las formas posibles el movimiento de abandono de Jesús y de sus enseñanzas.
Durante estas horas difíciles, las 12 mujeres se encontraban reunidas en la casa de Pedro. Estaban atormentadas sobremanera, pero ninguna de ellas desertó. Poco después de la medianoche, Jesús bajó de la habitación del piso superior y se detuvo entre los 12 y sus asociados, unos 30 en total. Dijo: reconozco que este cernido del reino os preocupa, pero es inevitable. Sin embargo, después de toda la enseñanza que habéis recibido, ¿había alguna buena razón para que tropezarais con mis palabras? ¿Por qué estáis llenos de miedo y consternación al ver que el reino está liberándose de estas multitudes poco convencidas, estos discípulos que creen a medias? ¿Por qué os apenáis mientras surge un nuevo día para gloria renovada de las enseñanzas espirituales del reino del cielo? Si encontráis difícil soportar esta prueba, ¿qué haréis cuando el Hijo del Hombre deba retornar al Padre? ¿Cuándo y cómo os prepararéis para el tiempo en que yo ascienda al lugar del que vine a este mundo? Amados míos, debéis recordar que es el Espíritu el que da la vida. La carne y todo lo que le pertenece es de poco provecho. Las palabras que yo he dicho a vosotros son espíritu y vida. Estad de buen ánimo, no os he abandonado. Muchos se ofenderán por las palabras claras de estos días. Ya habéis vosotros oído que muchos de mis discípulos me han dado la espalda, ya no caminan conmigo. Desde el comienzo yo sabía que estos creyentes a medias se quedarían por el camino. ¿Acaso no os elegí a vosotros 12 y os separé como embajadores del reino? Ahora, en circunstancias como estas, ¿queréis desertar vosotros también? Que cada uno de vosotros contemple su propia fe, porque uno de vosotros corre grave peligro. Cuando Jesús hubo terminado de hablar, Simón Pedro dijo: sí, Señor, estamos apesadumbrados y perplejos, pero jamás te abandonaremos. Tú nos has enseñado palabras de vida eterna. Hemos creído en ti y te hemos seguido todo este tiempo. No te volveremos la espalda porque sabemos que eres enviado de Dios. Y cuando Pedro terminó de hablar, todos ellos, de total acuerdo, bajaron la cabeza en señal de aprobación de su promesa de lealtad. Entonces dijo Jesús: id a descansar, porque se aproximan épocas de mucho trabajo para nosotros. Se están acercando días muy activos. Yo ya he estado a cargo de la lectura por Marcelo Mercado y este servidor, Carlos García. Vemos cómo Jesús, y me gusta esa actitud porque no los dejó así, él se fue a su cuarto y se había podido quedar allí el resto de la noche. Pero no, él bajó y las últimas palabras son como de más consuelo y de alguna manera los volvió a unir a ellos pocos, los volvió como un grupo compacto, yo lo veo como así, y, y no los dejó pues que se fueran a pasar el resto de la noche con esa zozobra y temor, porque ahí nos dice que también tenían temor. Así que Jesús no los quiso dejar así, en esa incertidumbre, y bajó y les habló. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, realmente este documento, todas esas palabras de Jesús son para leer y releer. Y tenemos hoy en día esa ventaja, no como la tuvieron los oyentes en la sinagoga, como dije hace rato, la oyeron y lo que oyeron, no había forma de repetir y todo de memoria. Por eso muy posiblemente los que escribieron los evangelios, como todo era de memoria, muchas cosas se les olvidó y muchas cosas quedaron sin escribirse, otras se escribieron diferente, no lo hicieron de mala fe, estoy convencido de eso, pero no había forma de registrar las palabras, ¿no? Si eran grabadoras o era algo diferente, pues estarían ahí. Entonces, muchas de esas palabras son para nosotros hoy en día realmente, más que eran para a ellos en esa época. Así pues yo lo veo. Entonces, invitados nuevamente para el próximo jueves, que pasen
un feliz resto de día, feliz fin de semana y hasta entonces. Muchas gracias, que esté muy bien. Dios nos bendiga a todos. Hasta Amén. siempre. Muchas gracias.